Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Espacio Marcial ya en el capítulo número 33, de vuelta con la entrevista con otro gran entrevistado de acá desde Chile. Y primero quiero darle la bienvenida, como siempre, a mi amigo Juan de Ciudad Chile. ¿Cómo estáis, Juanito? Bien, bien, bueno, otra gran entrevista como es ya costumbre del programa, así que bien y contento de estar aquí nuevamente. Así que le damos la bienvenida al maestro, el profesor Rodolfo Guzmán. Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo. Ya sabemos que estás ahí en el gimnasio, en vivo y en directo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, chiquillos. Como les había comentado antes, muchísimas gracias por la consideración. Un gusto de poder participar de su programa. Y bueno, yo creo que va a ser una gran y entretenida conversación. Sí, yo creo que va a ser muy, muy entretenida porque, no sé si tú sabías, Juan, pero Rodolfo hace varias disciplinas e incluso tiene un mérito bien valorable en el sentido porque representa una gran leyenda que lo vamos a nombrar ahí más adelante. Yo primero quería comenzar preguntándote, Rodolfo, ¿cómo tú comenzaste, o cuándo tú comenzaste en las artes marciales, a qué edad más o menos? A ver, mi primera clase de artes marciales fue muy, muy chico. A mí me llevaron a una escuela de Kenshinkan a los 6 años, por ahí por Ñuñoa. Antes existía un gimnasio que se llama Sésamo y ahora ya no existe, pero ahí fue mi primera clase. Estamos hablando del año Disculpa, yo conocí el gimnasio Sésamo, pero 90. Los Leones, por ahí había un Sésamo. Eso, Ahí ahí, está. exactamente, Sí. exactamente, ese mismo. Ya. Ya, ahí me equivoqué, parece que Comuna de Providencia. Sí. Ese, ahí mismo. ¿Ya? Y claro, estamos hablando del año más o menos como el año 90. Ya, yo soy igual contemporáneo joven, así que... Disculpa, ¿qué edad tienes tú, Rodolfo? Yo tengo 37 años. O sea, súper joven. Somos más viejos con nosotros con Juan. No, 3 años nomás, así que... Sí. No, pero aún así soy relativamente joven. He hecho varias cosas importantes, eso sí, pero sí, a mi corta edad. Sí, para redondear un poquito la pregunta, antes que haga la pregunta, Juan, por lo que recuerdo, tú haces Kenpo Karate, haces Jiu-Jitsu, haces Kickboxing, haces Kali, y me parece que también, Así aparte de es. Kickboxing, no sé si lo enseñas aparte, el sistema de Superfoot. No, O Kickboxing. está integrado. Ah, ok, ya. Sí, todo integrado dentro de la rama de kickboxing. Sí. Ya. Bueno, mencionaste el Kenpo Karate. El Kenpo Karate efectivamente fue mi primera disciplina marcial permanente, ya porque, bueno, como te comentaba, yo partí practicando karate tradicional, después mis papás me sacaron porque no me podían llevar, después practiqué un rato taekwondo, junto con unos compañeros que entrenaban, que yo egresé de un colegio para hijos de militares. Ya. Entonces tenían las clases de taekwondo gratuitas dentro de la villa y me invitaban a entrenar con ellos. Ya. Después más adelante hice un poquito de judo, pero muy, muy, muy poco. En los veranos, cuando fui a vacacionar un par de veces a Iquique, estuve entrenando con un profesor de Kung Fu Lifat. Y así me fui moviendo por diferentes disciplinas hasta que por ahí por el año 2002, y después de egresar del colegio me metí al Duoc a estudiar mi primera carrera, y ahí fue donde yo conocí a mi primer profesor permanente de artes marciales, que fue el maestro Roberto Vidal. Capítulo Y, anterior. bueno, Sí, el capítulo anterior lo entrevistamos, no sé si lo viste. Valga la redundancia, exactamente. Sí. Estuve viendo partes de su entrevista, muy buena por lo demás. Sí. Y él fue mi primer profesor permanente, como les comentaba, y ya más adelante, bueno, fui conociendo más profesores a medida que me fui integrando dentro de la gran familia marcial, y empecé a practicar otras disciplinas. Juan. Bueno, la pregunta que viene así como
evidente. ¿Cómo conoces, cómo llega a entrenar con Superfood? Eso Ah, es un hito vamos al callo. muy relevante, creo yo. Ya, mira, en el año 2013, 2014, yo viajo, 2014, viajo a un campamento de mi antigua federación de Kempo, donde el presidente de la federación de Kempo, en ese momento, es un gran amigo de Mr. Bill Wallace. Y lo había invitado justamente para ese campamento. Entonces, ahí estuvimos practicando con varios profesores de gran renombre, tanto del Kempo, y estaba él por el lado del kickboxing, y ahí fue como mi primer encuentro. La verdad es que como yo venía de Chile, obviamente resaltaba por sobre los otros alumnos, y yo ya venía practicando kickboxing acá en Chile. Entonces, obviamente el ojo clínico automáticamente se da cuenta de que no, con relación a los otros estudiantes, tenía una cierta distinción en técnica. Ya. Así que tuvimos la oportunidad entre medio de los seminarios, cuando se hacían los breaks, de conversar un poco. En ese tiempo, Paula, la señora de mi hijo, me ayudaba a traducir y enganchamos bastante bien. Ya, obviamente, yo no tenía, o sea, yo no soy una leyenda como lo es él, entonces intercambiamos palabras, anécdotas, preguntas, y se hizo como el primer acercamiento. Y el año 2015, cuando viene por segunda vez, lo trae el maestro Roberto Vidal a Chile, ahí fue cuando ya se concretó un poquito más la idea de ser parte del staff de instructores de él. Ya. Y bueno, viajo yo después el verano del 2015, 2016, y ahí fue donde yo me quedo 2 meses en Estados Wow. Unidos, de los cuales yo practico un mes completo con él. Ya. Y como que me aprendo de forma un poquito express, digámoslo así, la base de su sistema, y me devuelvo a Chile con ese conocimiento, sin Ya. grados, sin nada, o sea, simplemente entrenar, practicar con él y tratar de llegar a Chile y devolver un poquito de lo aprendido. ¿Sabes qué? Y en mi tercer viaje recién, Sí, dime. dime, Sí, dime, sí, no, sí. en mi tercer viaje recién fue que se concretó la idea de certificarme. Ya. ¿Ya? Y ahí efectivamente me certifico primero de primer dan dentro de la línea de su sistema, y ya empiezo a hacer clases como alumno de él. Ya. Sí, lo que yo quería resaltar, porque tú dices que en el primer viaje tuviste 2 meses y que todavía no volviste con ningún grado en el sentido, pero volviste con el conocimiento de las bases. Y a eso va mi pregunta, porque mucho aquí pasa con Juan. Yo creo que todos los maestros han coincidido que hay muchos de esos que entrenan un seminario de 2 o 3 días con ciertas personajes, y vuelven con títulos. Entonces eso es importante, porque tú te tomaste igual el tiempo, te tomaste el tiempo a lo mejor para poder llegar a poder tener un grado, para poder enseñar en ese sentido. Y mi pregunta va basada a esa. ¿Qué crees tú que en Chile pasa? Que es muy fácil poder envolverse con un título comprado, por ejemplo, o una persona que te diga, no, sabes que yo hago esto, pero no averiguan en el sentido con quién están entrando, por ejemplo. Ya, la pregunta está dividida en dos. Primero, Sí. ¿por qué es tan fácil? Porque hay profesores que la hacen fácil. Así Claro. de simple. Exacto. En el fondo, si un profesor va y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que venir a entrenar 3 veces conmigo antes de empezar a hablar siquiera de un grado, hay personas que simplemente no vuelven y buscan a otra persona, ¿ya?
así de simple. O sea, así como está la oferta, está la gente que demanda ese tipo de práctica, ¿ya? Que obviamente no es lo correcto ni es lo mejor, ¿ya? Pero sin embargo, las personas que trabajan un poquito más serias, ¿ya? Nos damos cuenta de ello y simplemente quedan de cierta forma un poquito relegadas de su importancia, ¿ya? O Claro. sea, ¿qué importancia podría tener un alumno de él sabiendo cómo se formó el instructor o profesor? Mm. ¿Ya? Sí, Ahora ha pasado también que hay alumnos que siguen como que se separan de esa persona y siguen una carrera un poquito más profesional, ¿ya? sí, también pasa. Entonces, tampoco hay que condenarlos del todo, Mm. ¿ya? Quizás sus inicios fueron más express, por decirlo de alguna forma, Mm. pero hay personas que se han mantenido con el mismo profesor y han terminado aprendiendo igual un sistema que más complejo, digamos, con más profundidad, como se llama. Sí. Oye, Rodolfo, no sé si tú te has dado cuenta, pero ahí pasa, con eso que tú dijiste recién, pasa también que hay personas que se mantienen con el mismo maestro igual y alcanzan un nivel aceptable, como se dice por ahí. Otros se separan, como dijiste tú, pero tratan de seguir como la línea a lo mejor de otro. Un ejemplo, tú entraste en Cali y te fuiste a otra, quisiste entrenar con otra organización Cali, pero en vez de subir el nivel y a lo mejor potenciarte con el sistema que tú quieres entrenar, a lo mejor con otra persona, no, al final no lo hiciste, o sea, no te potenciaste en ese sentido y no se ve esa transparencia que en este caso vemos contigo cuando que tú viajaste, que tú a lo mejor entrenas tanto tiempo y siendo una persona tan joven tienes experiencia en varias disciplinas. Entonces te pasa a ti que a veces las personas no valoran quizás a los maestros que tenemos acá en Chile de poder seguir una línea con ellos y a veces, no lo digo por ti, pero a lo mejor hay muchos que tratan de buscar por fuera y a lo mejor el de buscar por fuera los tienta a aprender, por ejemplo, que lo que pasó con el tema de la pandemia, el tema en línea que a lo mejor no te da todas las herramientas. Claro. A ver, ¿por qué no buscar los profesores nacionales? Eh, la verdad es que va a depender a ver, ¿cómo decirlo? De la disciplina, quizás. Claro, lo que pasa es que muchas veces pasa de que cuando uno está como tercero, digámoslo así, porque está el maestro de X país, está el representante chileno y está el nuevo instructor, digámoslo así. Claro. A veces pasa que los nuevos instructores tratan de buscar una cierta libertad, Claro. libertad de poder hacer cosas, de poder quizás promocionarse de alguna forma, de quizás ser ellos quienes dicten seminarios. Muchas veces cuesta mucho cuando uno está debajo de un profesor nacional, porque obviamente el seminario lo da la más alta autoridad dentro del país y bueno, si no está él, viene el que sigue y así sucesivamente. Entonces, como que de alguna forma quieren pasar a ser parte o igualarse con algún profesor nacional. Cosa de que en la práctica no se logra porque obviamente los años de entrenamiento y los años de práctica no te dan la relevancia que quizás tú te das con el título. O sea, tú crees que con el título te vas a poner al lado del profesor nacional, cuando en realidad los años de práctica siempre van a estar por sobre el tuyo, por lo tanto siempre vas a estar abajo, ¿ya? Pero de alguna forma tratan de abrirse camino de esa manera, tratan de abrirse camino de esa manera, ¿ya? Y también yo no lo he dicho directamente en otras entrevistas, pero sí de repente pasa de que los mismos profesores no le dan, aunque sea un pequeño espacio, a estos nuevos instructores para que se vayan fogueando o se vayan haciendo un poquito más conocidos, ¿ya? Claro. Y quizás pasa mucho que al no sentirse como incluidos o valorados de cierta forma, terminan buscando una segunda alternativa o mirando para afuera. Claro. ¿Ya? O sea, no podemos hablar de blanco-negro, sino que
hablar de que hay casos y casos, y cada uno debiese analizarse de forma individual. Claro, es verdad. Sí. Bonito. Bueno, yo voy a seguir ahí preguntando, me interesa el tema del kickboxing. Una pregunta, no técnica, pero acercado a eso. Cuando enseñas kickboxing, el Superfoot Wallace tenía una particularidad de que su estilo personal era bastante lateralizado Sí. por un inicio de una lesión que tenía, me parece, haciendo judo en la pierna derecha. Exactamente. Es lo correcto. Entonces, su manera de aprender el kickboxing, bueno, desde el karate me parece también, fue distinta a tal vez una postura más cuadrada, más frontal de lo que se entiende normalmente en el kickboxing. Cuando tú lo enseñas, tomas también esa postura más lateralizada o la incluyes dentro de una postura más cuadrada, más estándar de kickboxing. ¿Cómo lo trabajan? Ya. Primero, en el fondo, efectivamente, Bill Wallace trabaja con la pierna derecha atrás porque su cadera está rota, fue operado después de una caída de judo, ya donde le dijeron que nunca más iba a poder practicar artes marciales. Y bueno, él hace todo lo opuesto y efectivamente esconde su cadera derecha, por eso su postura es lateral, ya justamente para no recibir en ningún momento un golpe, a diferencia de una postura normal de karate o kickboxing. Sin embargo, la modalidad que él practicó y compitió no se practica mucho o no se compite directamente dentro del circuito nacional. ¿Ya? No existen los torneos, por lo menos en Chile, de full contact. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros aquí en Chile, si es que algún alumno quiere competir, nosotros le enseñamos la base del sistema de Superfoot, ya como complemento a su práctica y a su entrenamiento de kickboxing, porque nosotros sí nos pegamos a los mulos, cosa de que él no hace, ¿ya? Entonces sí es un poquito adaptado. Ahora, el sistema tiene muchos conceptos que nosotros hemos ido adquiriendo y transmitiéndole a los alumnos, ¿ya? Pero esa postura lateral nosotros no la podemos aplicar justamente porque como recibimos patadas a los muslos, nos caeríamos al tiro. Claro. Pero puedes setearla con algún cambio, igual puedes setearla para sacar la pierna izquierda. Sí, hay muchos conceptos. Por ejemplo, uno de los conceptos más utilizados por el maestro es generar una reacción. O sea, por ejemplo, él está combatiendo contigo, te tira la cara, tu reacción natural va a ser subir las manos. Te tira la cara, entonces de alguna forma genera un hábito en ti el subir las manos. Y cuando él hace el amague, te pega, por ejemplo, una patada lateral. Entonces tú subiste las manos para cubrirte y te terminó pegando abajo. ¿Ya? Y ese tipo de concepto, ¿ya? Nosotros lo traspasamos a diferentes técnicas. ¿Ya? La manera de patear también, que de repente es más difícil ver si la patada va a ser circular o lateral, porque al levantar la pierna viene más escondido. El ángulo con el que ponía, claro, el ángulo en el que él ponía la pierna, claro, no sabía dónde iba la patada. Lo que pasa es que, bueno, eso, si bien es una particularidad de él, la particular más grande era la velocidad con que él pateaba. Claro. Sí. ¿Ya? Porque en el fondo, yo lo he visto en muchos estilos que en el fondo tú levantas la rodilla y de ahí tú sacas para un lado, para el otro lado, de frente, etc. ¿Ya? Eso sí se hace en otros estilos. Sin embargo, la expertise con que él lo hace es lo que lo diferencia del resto. Esa velocidad porque ya tiene el peso atrás, si se puede preguntar. No. Es básicamente entre una práctica constante y una condición natural de él. O sea,
no lo sé si será porque tiene desfigurada la cadera o anda a saber tú por qué, pero efectivamente cuando se levanta la pierna es casi innato el patear. Y trabaja algo que es como no tensar la pierna, sino que tirarla como una especie como de látigo, rápido, pero suelto, relajado. ¿Ya? Entonces, como un jab de esos que van con la mano suelta, así como... claro, que es salen esos que salen como desde abajo sueltos, así como... Exactamente, pero total y absolutamente relajado. Entonces la velocidad que él alcanza es mucha, y bueno, por eso lo llegó a lograr lo que logró. Oye, Rodolfo, yo por lo que sé, bueno, tú entrenaste en Cali con Richard, que es para descanse, y nosotros conversamos, estuvimos la última vez que nos vimos nosotros, estuvimos ahí con Richard, despidiendo a Richard. Y por lo que recuerdo, no sé si tú entrenabas Pambuán también, ¿o no? ¿Arnis? A ver, exactamente. Mi primer sistema de filipino, digamos así, fue un sistema llamado Pambuán Arnis, Turizán Caballero. Ese es el nombre completo. Ya. Y ese es del maestro Lolo Isidro, ¿cierto? No, o sea, es un sistema familiar. Pambuán es el apellido de... Porque le podía conocer al gurú Lolo y Rafi. Exactamente. Lolo es el papá de Rafi Pambuán, que es el actual guardián del sistema familiar. Claro. ¿Ya? Y con él yo aprendí. Ya él tiene una forma diferente de enseñar a la que tiene PTK Cali, que en el fondo no es por grados, sino que es por decirlo de alguna forma, disciplina. Entonces, por ejemplo, ese sistema se parece mucho a lo que hace Juan con su sistema de SILAT. Es como un sistema de familiar, ¿cierto? Como que va pasando de generaciones. Claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, para tú llegar a ser profesor del sistema, tú rindes los exámenes por ítem. O sea, por ejemplo, yo rindo fundamento, después rindo solo bastón, después rindo doble bastón, después daga, Dumoc, y voy por ítem. Ya. Claro. Avanzando. Ya. Por etapas. No son, por ejemplo, no es como nivel 1, nivel 2, nivel 3, o no sé cómo sea en otros estilos, pero no es que el nivel 1 me enseñe un poco de todo, sino que en la medida de la práctica, rindo, por ejemplo, mano vacía. Y dentro de mi certificado, que es un certificado como doble carta más o menos, tiene los diferentes iconos. Entonces, a medida que tú vas rindiendo como tus ítems, te van colocando un timbre. Oye, cuando tú completas todos los timbres, pasas a ser instructor. Y eso es bueno porque obviamente ellos te van evaluando y te van certificando dependiendo de en lo que tú ya eres experto, y no globalmente, como te dicen, instructor ya de la disciplina, y ahí tú no sé, pues inventáis 30.000 cosas después porque a lo mejor ni siquiera lo entrenaste todo, ¿cierto? Claro, entonces, por ejemplo, tú igual tenés pauta, o sea, por ejemplo, tenés la pauta de lo que te van a preguntar, pero hasta que no completes tu materia no puedes rendir ese ítem. ¿Ya? Y así tú vas completando cada una de las cosas. Y también así, por ejemplo, muchos aspirantes a profesores se especializan primero en ciertas cosas, porque no hay un orden, sino que, por ejemplo, el primero sí o sí que tengo que dar el fundamento, y de ahí en adelante, por ejemplo, me puedo aprender el programa de daga o de bolo, ¿cachai? O espada daga. Ya va a depender de mí, de cómo yo me quiera ir enfocando primero o después. Es interesante, sí, porque, por ejemplo, mira, en el programa mío, el sistema es Lugay Cali, entonces el Lugay Cali está primero la distancia larga, o largo mano, que tú también debes conocer. Y está, por ejemplo, un ejemplo, con un bastón tú haces distancia larga, media, corta. Con dos bastones,
lo mismo. Nada, entonces, igual el sistema es largo porque haces todas las distancias con las diferentes armas. Y después, cuando tú ya, lo mismo que haces tú, o sea, si yo me certifican pasando en la primera etapa de un bastón, es porque pasé todo ese programa y recién me certifican solamente por eso y no por el grado de sistema, así como de, no sé, por instructor nivel 1, no, ese no. Entonces, es muy interesante, se parece Claro. mucho en eso. Pero a mí lo que me llama la atención, y no sé si tú me lo puedes decir, Rodolfo, es que tú entrenas, o sea, a ver, tienes que pasar la parte de fundamento y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero especializarme a lo mejor en Daga. Entonces tú solamente te metes a ese programa de Daga sin pasar la distancia larga en ese sentido, ¿no? Eh, sí y no. A ver, Ya. sí en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno rinde los módulos, generalmente son para los campamentos anuales, Ya. ¿ya? Entonces, los campamentos anuales, están los instructores que certifican cada ítem. Y dentro del mismo campamento, puedes ir a clases generales, que son clases que puede ser, por ejemplo, ya manos vacías o esto, o irte directamente a la que tú quieres aprender. Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir, ya sabéis que está el módulo de Daga completo de 3 a 6, ¿cachai? Y voy y me meto a ese. Entonces, pregunto, saco dudas, aprendo lo que me falta, o de repente, no sé, como yo vivía lejos, de repente hablaba con los instructores y decía, oye, pero ¿puedo grabar? Para poder llevarme el material y aprendérmelo. A veces me decían que sí, a veces me decían que no. A veces grababa una parte. Sí. Es que lo que pasa es que no es de cierta forma fácil generar la confianza en el sentido de que yo te grabo todo el material, tú te lo lleváis y bueno, y después ¿qué hacís con ese material? Exactamente. Entonces habían cosas que o te las aprendías ahí o no. O de repente lo que hacíamos nosotros ya era, por ejemplo, practicábamos, tratábamos de acordarnos de la mayor cantidad, salíamos de la sala y las grabábamos aparte, afuera. Ah, ok. Y ese era como nuestro registro. O sea, lo practicabas en el momento y lo grababas para tenerlo guardado. Así, pero claro, así para que no se... Porque en el fondo la cantidad de materia que tú puedes recordar en un seminario no es mucha. Claro. O sea, te vas a acordar de 2, 3 cosas de las 20 que viste. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, a veces te quedan más los conceptos y que el movimiento ese. Exactamente. Entonces, lo que teníamos que hacer era rápidamente, ya, 2, 3 cosas, ya apréndete tú la primera, la segunda, tercera, yo me aprendo la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Cachai? Y salía ahí rápido y ya hace las 3, ya ahora yo hago las 3, ya, listo. Y quedaba, como quedara. ¿Cachai? Total, nosotros teníamos la intención de volver y seguir mejorando. ¿Ya? Ahora, la idea era poder traer al profe, pero resulta que la mamá estaba media mal en Filipinas, entonces, como él trabajaba allá en los Estados Unidos, obviamente las vacaciones son una sola, entonces obviamente no tenía disponibilidad de tiempo para poder viajar a Chile. Ya. Y bueno, ahí se fue diluyendo un poquito la cosa, hasta que llegó un momento en que yo dije, bueno, no me puedo quedar con lo que tengo, quiero practicar. Quiero moverme con alguien, porque al final te termináis moviendo solo y no es mucho lo que podía avanzar. Entonces le dije, ahí fue cuando conversé con Richard y le dije, ¿sabéis qué? Yo me quiero mover con tus instructores. No me interesa meterme al principio así como no me interesa meterme como alumno, pero sí me interesa moverme con tus instructores porque ellos se mueven bien y me van a exigir a mí que yo también me mueva bien, me mueva rápido, etc. Y así partimos, pues entrenábamos 2 domingos al mes en el Parque Almagro, cerquita de su departamento, y nos juntábamos todos los instructores a ver materia. Materia de instructores, pues yo en ese momento no era nada, era simplemente como un simpatizante del sistema. Y de a poquito me fui metiendo, pues,
hasta que me hice alumno, me aprendí y me fui aprendiendo los programas poco a poco. Y en el último que me certifiqué, que fue un poquito antes que falleciera, fue el cuarto grado. Ya. ¿Ya? Sí. Y eso, básicamente. Y ahora sigo entrenando. Aquí quedó uno de los instructores a cargo, así que de repente igual me meto a las clases, trato de seguir aprendiendo el programa. Entreno con Víctor también, que es un gran referente de BTK y sabe mucho, así que ahí también lo trato de exprimir un poquito dentro de lo que se puede. Ya.